personajes. Mirad qué look traigo hoy. Bueno, esto tiene una explicación y es porque voy a enseñar cómo hacer una buena programación oral. Bueno, basándome en mi experiencia, claro, yo no soy preparadora ni nada de eso, ¿eh? Si no te quieres fiar de mí, no te fíes. Y voy a enseñar pues más o menos cómo lo hice yo, y también voy a enseñar un ejemplo de cómo lo hizo mi marido, que fui yo la que le di la idea, no quiero echarme flores. Y por eso vengo así vestida, porque tenía algo que ver con el mar. Claro, mi lógica ha dicho, pues María, que si tenía que ver con el mar, pues ¿por qué no te vistes de pirata? O sea, eres maestra, tía. Si os interesan ver otros vídeos míos sobre las oposiciones, pues lo tenéis al final de todo. Si no, pues las anotaciones que salen aquí arriba. Y vamos allá, venga, dentro vídeo lo que nos interesa. Primero que hacemos a la hora de realizar una programación oral va a ser dividir la pizarra en dos. La mitad para la programación y la otra mitad para la unidad. Si en la clase tenemos dos pizarras, mucho mejor. La de la programación debe de ser un poquito más pequeña, ya que, bueno, pues la unidad es prácticamente más importante porque es lo que se lleva a la práctica. Entonces, vamos a hacer la parte de la programación y vamos a empezar pues inventándonos algo que nos guste a nosotros, algo que nos parezca novedoso, que diga, ah, esto le puede llamar la atención al tribunal. En mi programación, por ejemplo, empezaba con un arbolito que era el contexto, ¿vale? Y por eso tenía forma de árbol, porque era el contexto. Y aquí pues ya ponía la introducción y la justificación, aquí ponía también pues el contexto del alumnado, la familia, en fin, todo lo que va en el apartado contexto. Es decir, ella empezaba con mi paisaje. Luego yo decía que la programación, pues como que era como un camino, ¿no? Y dibujaba un camino. Y no es como una programación típica que nosotros hemos aprendido a hacer toda nuestra vida de cojo el folio y me lo leo, no. Y ya pues aquí empezaba yo, imaginaros que tocaba hacer los objetivos, pues ponía que los objetivos eran como un mecanismo que abría la puerta hacia nuevos conocimientos. Entonces pues yo hacía aquí un mecanismo así en forma de engranaje y ponía objetivos generales, objetivos específicos, tal cual. Los contenidos eran la llave, que activaban ese cierre de los objetivos, ¿ves? Era como que todo iba relacionado, ¿no? La llave que abre la puerta de los objetivos. Y claro, esto como eran los contenidos, pues aquí iba explicando un poquito, así en forma de esquema, las partes que tenían los contenidos. Y aquí ponía que había 3 trimestres, ¿no? Dividía el camino en 3 y ponía aquí una parte de llave, aquí otra parte de llave, aquí otra parte de llave. Y iba ya explicando los contenidos transversales y todo eso. Las competencias las ponía aquí en la puerta porque decía que eran más importantes incluso que los objetivos y que eran parte pues de lo que queríamos conseguir al final de todo. Entonces pues ya aquí ponía mis 7 competencias. ¿Veis? Es algo pues que tenéis que hacer algo que sea novedoso, que no sea lo típico de siempre. También yo recuerdo que la metodología la hacía en forma de bicicleta, dibujaba aquí una bicicleta así en plan rápido, la hacía en forma de bicicleta con su sillín y todo, dibujaba mi bici, una rueda, otra rueda. Y esta era la metodología, ¿no? Entonces pues, iba explicando que la rueda a lo mejor era tal parte de la metodología, el suelo por el que iba la bici era, por ejemplo, la lectura, ¿no? Y así pues iba diciendo que la bici era lo que iban a utilizar para ir por todo este camino hasta el final. Eran cosas que se iban enlazando para que quedara pues llamativo, por así decirlo. Unas neves, por ejemplo, yo recuerdo que las ponía en forma de flor y que cada apartado de NEAE era como un pétalo, ¿no? Entonces lo iba explicando. Y aquí había un cartelito que era la evaluación y pues ponía las diferentes partes de la evaluación, lo que teníamos que hacer en cada parte, en fin, todo eso. Hola a todos. Luego en la parte de la unidad didáctica, pues si me había tocado la unidad didáctica, por ejemplo, 4, pues la unidad didáctica 4 está aquí, ¿no? Y aquí ponía una lupa como que ampliaba esta parte del camino, ¿no? Ampliaba esta parte del camino, aquí la ampliaba el camino y ya empezaba a explicar el camino, ponía el título. Esto ya lo hacía yo más, en la unidad didáctica lo hacía yo más en plan esquema, porque como tienes materiales y tal para dar, pues ya lo hacía más en plan esquema. Iba poniendo pues las partes de la unidad didáctica, los objetivos, los contenidos, bueno, transposición curricular, todo eso, y pues iba poniendo yo sus partes. En el camino pues iba poniendo aquí la actividad tal, aquí la actividad cual, aquí tal la actividad, aquí otra actividad. Y al final pues conseguían, por ejemplo, imaginaros que estemos preparando un teatro. Pues aquí dibujaba yo mi teatrillo, ¿no? Con la persona ahí cantando o haciendo lo que sea, y empezábamos de un problema y hacíamos las diferentes actividades. Lo que hacíamos con las diferentes actividades era conseguir que el niño al final consiguiera
hacer ese teatro integrando todos los contenidos que habíamos explicado y tal. Lo llama en plan esquema, pero porque yo tenía materiales. Una cosa muy importante a la hora de hacer nuestra unidad didáctica integrada son los materiales. Materiales que nos hagan interactuar. Yo, por ejemplo, llevaba unas cartas para elegir materiales para empezar a hacer los debates y ya pues les daba a cada uno de ellos las cartas, jugaba con ellos a las cartas y en fin, eso es muy importante en la unidad. Tener materiales novedosos que tengan que ver, claro, que está con nuestra unidad. Por ejemplo, a mí me tocó una unidad de cómic y yo la verdad es que tenía bastantes materiales de cómic y fue como bien. Ahora voy a enseñar otro ejemplo, aparte de este mío, voy a enseñar otro ejemplo que fue el que hizo mi marido. Ya he borrado la pizarra, la he dejado preparada para una nueva exposición y en el caso de mi marido, por ejemplo, pues como hemos dicho, dejábamos la parte de la programación un poquito más pequeña. Mi marido lo que hacía era que el contexto era el mar, ¿no? Entonces pues ponía como a un par de olas por aquí y aquí explicaba el contexto. Y luego pues hacía islas, en vez de hacer un camino pues eran islas. Eran diferentes islas, eran 3 islas, las 3 islas de los 3 trimestres. Y hacía por ejemplo por aquí una palmerica, para que se notara que eran islas. Y cosas así, ¿no? Le hacía aquí otra palmerica, un cartel aquí. Y eran 3 islas que son los 3 trimestres. Para él la metodología era la forma de moverse por las islas, que en este caso era un barco. Los contenidos, por ejemplo, que fue algo de las cosas que más me gustó, que más original me pareció, eran pistas que estaban escondidas en las islas, como si fueran pistas del tesoro, ¿no? Entonces pues tenías que ir consiguiendo esos contenidos para al final hacer el mapa del tesoro y encontrar pues el tesoro, que eran los objetivos y las competencias, ¿vale? No me sale el cofre, pero eso era como el tesoro, ¿vale? Entonces, en fin, pues que hay que darle un poco a la cabeza y pensar un poco de forma original para que quede pues guay, para que llame la atención al tribunal, que van a estar muertos de sueño. También una cosa muy importante que os vendría muy bien, que yo lo he hecho siempre, es en esta parte de aquí, pues yo ponía como un pequeño cuaderno. En la parte de la UDI aquí al lado yo ponía como un pequeño cuaderno. Y aquí ponía la bibliografía de las leyes y aquí ponía la bibliografía de las personas. Conforme hacía la exposición iba explicando pues lo que había utilizado y al final de todo pues no tienes que decir la bibliografía de golpe, sino que ya lo tienes aquí registrada la bibliografía. Y nada, personajes, pues han sido mis consejos para las programaciones orales. Ya sabéis, dinamismo, hablar muy seguro de sí mismo, tener en cuenta también la ropa que lleváis, que sea una ropa adecuada a esa situación. No vayáis a lo mejor en plan surfera o ni nada de eso, ¿vale? Vais pues normales, bien, tampoco hace falta que vayáis con un vestido largo. Aquí debajo en la descripción tenéis, por ejemplo, el vídeo en el que me saqué la plaza, por si queréis ver algo que os interese de cómo me saqué la plaza. A lo mejor sirve a vosotros, quién sabe. Y ya sabéis, darle like, suscribiros y os espero en el próximo vídeo. Bye.